venir a apoyar este acto, que es otra iniciativa en defensa de la escuela pública. Y bueno, vamos a tener dos sesiones. Voy a empezar yo y lo que vamos a hablar, yo os voy a hablar un poquito de lo que era la educación en la Grecia antigua, en la Grecia clásica, y a ver si reflexionamos un poco sobre cómo ha evolucionado y cómo hemos mejorado algunas cosas, pero otras a lo mejor las hemos empeorado, ¿vale? Luego va a estar Álvaro, que es un compañero de física que va a hacer algo más, ¿sabéis? Que tenéis ahí sentado, y ya va a hacer algo un poco más vistoso. Pero sí me interesaría que para la parte mía, pues que colaborarais, que comentarais esto. Lo primero, lo que vamos a hacer es simplemente, pues esto un poco una lluvia de ideas para hablar un poco sobre el tema de la educación, ¿vale? Entonces, yo lo primero que me gustaría reflexionar es que estamos aquí en la calle, ¿no? Y esto parece, bueno, pues no sé, a alguien le puede parecer una cosa un poco exótica, rara, dar una clase en la calle, ¿no? En medio de la ciudad, pero realmente no nos debiera parecer así, porque esta es la forma en la que los griegos realmente daban las clases, ¿eh? A un griego, a Platón o a Aristóteles, le hubiera parecido muy triste meterse en un aula cerrada, en un sitio oscuro o en un sitio vallado a dar una clase. Entonces ellos normalmente lo que hacían era explicar en distintas partes de la plaza de la ciudad. Pero de aquí también podemos sacar una enseñanza, y es que la plaza, las calles de la ciudad es un espacio público para que la gente esté allí, ¿eh? Entonces, muchas veces esto se olvida y parece que hay gente que le da rabia o que le fastidia o le parece amenazante o extraño que la gente salga a las calles para disfrutar de ellas, para hablar en ellas, para reunirse y para hacer asambleas. Pero si miráramos un poco nuestras raíces griegas, quizá no nos tendría que parecer tan extraño, ¿eh? Entonces vamos a ver primero cómo era ese espacio donde se reunían los griegos. ¿Quién sabe cómo se llamaba eso? El ágora. Fuerte, venga. El ágora, muy bien, sí, el ágora. ¿Y el ágora era una plaza normal y corriente o tenía algo más? Venga. Paulina, venga. ¿Qué es un ágora? No. Era la plaza principal del pueblo. ¿Y qué se hacía? ¿Qué había en el ágora? ¿Qué había? Aparte de... ¿Qué es lo que había en el ágora? Se hacían mercados a la vez que se daban las clases en ellas. ¿Y algo más aparte de las clases? Había oradores que daban discursos, debates. Bueno, pues como decía, ese era el espacio fundamental donde se enseñaba también. Entonces, si nos imaginamos, por ejemplo, a Platón enseñaba, ¿alguien sabe cómo se llamaba donde enseñaba Platón? La academia. Exacto. ¿Y la academia qué era? ¿Una academia, un edificio ahí con 3 plantas donde se sentaban en pupitres? No, era un lugar abierto. Era un paseo, sí, con álamos, ¿no? Sí, por ahí iba Platón con sus discípulos enseñándoles, dando un paseo. Bueno, eso era el ágora. Y luego, si pensamos por ejemplo en Aristóteles, ¿dónde enseñaba? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Les suena? Aristóteles enseñaba en el Liceo. El Liceo, esto también nos suena muy solemne, parece que es una cosa especial. Pues no, el Liceo eran unos jardines que había al lado del templo de Apolo Liceo. O sea que realmente él enseñaba en los jardines, ¿eh? Luego esta palabra ha cambiado de sentido. Pero, y también incluso, pues estaba otra escuela que está seguro que os suena, que es la de los estoicos, ¿no? Entonces, ¿y dónde estaban los estoicos? ¿Eh? Venga. En las estoas. Exacto. ¿Y qué es una estoa? Una columna. Sí, Un pórtico. Un pórtico. Sí, una estoa es una plaza con un pórtico para que si llueve, por lo menos, pues la gente no se moje, ¿de acuerdo? Eso era para ellos el lugar normal donde se enseñaba. Entonces, lo primero que os comentaba es eso, que hay que buscar recuperar quizás los lugares públicos. Y teníamos también, por ejemplo, por poneros otro caso, a Diógenes. Diógenes era un filósofo, no sé si alguien ha oído hablar de él. Diógenes. Comentario, venga, sobre Diógenes. Diógenes era un cínico. ¿Pero en qué consistía? ¿Qué hacía él? Consistía en... no se preocupaba por las normas sociales, dormía en la calle.
era como muy despreocupado. ¿Cómo lo llamaríamos hoy, por su ideología? Un antisistema. Era un antisistema. Sí, Diógenes era un antisistema. Yo os pongo un par de ejemplos porque hay muchas anécdotas sobre él. Una de ellas es que él realmente vivía en la calle. Este ya no es que explicara en la calle, él vivía en la calle. Entonces, realmente sus únicas pertenencias dicen que era un bastón y una escudilla que tenía un cuenco para beber agua. Pero se comenta que una vez vio que un niño podía beber agua con las manos sin usar nada y tiró el cuenco, para que os fijéis un poco en su forma de pensar. Otra de las anécdotas que se cuenta es que una vez, porque llegó a hacerse muy famoso y Alejandro Magno se le acercó y le dijo, bueno, me parece muy interesante lo que haces y tal, te voy a ayudar y pídeme lo que quieras porque te lo voy a conceder. Y entonces Diógenes se le quedó mirando y dijo, vale, muy bien, pues quítate un poco al lado porque me estás tapando el sol. O sea, esa era su filosofía de vida. También sus discípulos, cuando le dijeron que qué quería que hiciera, qué quería hacer con su cuerpo una vez que muriese, porque sabéis que en Grecia normalmente había incineración o enterramiento, y le preguntaron, y él les contestó que cuando se muriese, pues que lo dejaran tirado en una cuneta, al lado del camino. Entonces, sus discípulos se acercaron y le comentaron, dice, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Si te dejamos tirado por ahí, se acercarán los pájaros y los perros y te devorarán. Dice, no hombre, en ese caso, dejarme el bastón al lado para que cuando vengan me pueda defender. Y los discípulos le dijeron, pero ¿cómo te vas a defender si no te vas a dar cuenta? Y él dijo, bueno, es que si no me voy a dar cuenta, ¿qué me importa? O sea, más o menos esa, para que veáis un poco el ambiente de libertad que se respiraba ahí. Yo no sé si alguna vez, seguramente alguien le tiraría alguna pedrada, pero realmente él vivía en la calle y nadie le decía nada, especialmente por eso. También hay otra anécdota muy curiosa, y es que una vez un rico también le invitó a su casa y como ya le conocía, le dijo, mira, puedes hacer lo que quieras, pero solo te pido una cosa, por favor, no escupas en el suelo. Con lo cual Diógenes se le quedó mirando y le escupió en la cara. Luego le dijo, perdona, es que he estado mirando y es el único sitio sucio que he encontrado para escupir. Veáis un poco la forma de ser de este personaje. Bueno, entonces, como os decía, la enseñanza era en la calle y las materias que se enseñaban también eran distintas y quizá debieran hacernos pensar un poquito, ¿vale? Porque, en primer lugar, las dos materias, si queréis podemos hacer un tanteo a ver qué os parece, las dos primeras materias que se enseñaban, las dos primeras materias que eran obligatorias. ¿Qué se os ocurre? Pero es que ya lo saben, claro. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué enseñarían los griegos? Esas dos materias fundamentales. Venga. Lengua. No, que digáis las que son ya. La música y la educación física. Música y educación física, eso era lo primero. ¿Y qué ventajas creéis que tenía eso? ¿O por qué creéis que lo enseñaba? Bueno, aquí no me gusta porque yo esperaba que si alguien quiere comentar algo o decir algo, pues que te pida el micrófono y que lo diga, porque yo esperaba que esto fuera más participativo. Os voy a enseñar esto que tenéis aquí. Es una corona. En las asambleas atenienses la persona que hablaba se le pasaba la corona, se ponía la corona, y entonces ya todo el mundo sabía que tenía que respetarlos a ellos porque eran los que estaban hablando. Entonces por eso me gustaría que colaborásemos todos un poco más, pero en fin, si no os cuento yo el rollo, me va a ser más aburrido. Entonces lo que os decía es que había esas dos materias, la gimnasia, la educación física y la música. La educación física porque evidentemente los griegos necesitaban tener un ejército que les protegiera, y el ejército era el ejército del ciudadano, entonces tenían que estar muy bien preparados, ¿vale? Y la música porque les infundía, yo creo que es una pena, que esto también se podría debatir aquí ahora, ¿no? Que estas materias precisamente son materias que hoy en día están un poco relegadas, ¿no? Cuando realmente son materias que son lo que se llaman propedéuticas, o sea que ayudan a aprender otras materias, Entonces se pretendía que cuando el alumno, el chico, tuviera una edad y fuera a aprender matemáticas o lo que fuera, pues tuviera desarrollados unos hábitos. ¿Qué se desarrolla con el deporte, por ejemplo? Hábitos así buenos que se desarrollan con el deporte. El compañerismo, por ejemplo, la disciplina, la paciencia, el esfuerzo. Entonces, si esos alumnos tenían ya esos valores, cuando llegaban a aprender otras materias, pues estarían mucho más relajados y además quizá
a unas edades, pues es mejor que los chavales practiquen esto que no sentarlos en un pupitre, sobre todo porque, y resulta a veces bastante complicado, ¿vale? Bueno, esto era por un lado. Y la música, que también nos sorprende, por ejemplo, los espartanos, no solo era la música, sino baile, ¿eh? Una de las materias fundamentales en la educación de un soldado espartano era el baile. Entonces se pregunta, ¿cómo y por qué? Pues tenía su motivo, porque el baile desarrolla la coordinación, la capacidad de moverse en equipo, ¿eh? Esa capacidad que es tan importante para un ejército cuando está luego, por ejemplo, en el combate, en la lucha, ¿vale? Bueno, eso era más o menos, como os decía, la educación que tenían. Luego, cuando iban un poco más adelante, pues ya se dedicaban a las matemáticas, a la literatura, textos, etcétera. Y por último, ya lo fundamental, que me parece a mí también que debiéramos aprender de ello, es que se aprendía a discutir, ¿eh? Se aprendía a discutir. En las clases, hoy en día... Bueno, vamos, creo que lo estabas diciendo, que es que la retórica era una asignatura fundamental para todos los que tenían cargos públicos, era eso. Y creo que ahora estabas hablando de lo de discutir, pero bueno, me gustaría que lo explicaras un poquito. ¿Y tú por qué crees que sería? Planteándolo ahora mismo, de cara a nosotros, ¿no nos falta a todos un poco de...? Sí, de retórica sí, precisamente. Yo es que ahora me gustaría estudiar un poco así porque en relación a que lo que tiene que tener un cargo público, y yo creo que tienen una muy deficiente porque se basará en argumentar y demás, ¿no?